ya pasó, doctor. Y bueno, igual está bien. Bueno, pues, feliz Navidad. Feliz Navidad, pues sí, también. No lo pude claro. decir la vez pasada. Claro, ¿cómo que no dijo Feliz Navidad? ¿Ah, sí? Ya ni se acordaba de lo que decía. Estoy mal. Yo me acuerdo, tomé la doctor, que pastilla. dijo Feliz Navidad, bueno, doctor. ¿Qué día es hoy? ¿Qué año estamos? 2015. Ah, me parecía. Sentía un... No están bien ninguno de los dos. Yo creo que No. es terrible. Miren, ahí me pongo los lentes Póngase. porque no veo nada. Ramante lente, ¿no? Sí, estoy muy realmente asombrado con la tecnología que existe hoy en día porque tiene Maravilloso. ¿no? increíble. ¿No los perdió todavía? No, por eso me puse el collarcito ese para El tipo colgar. Bien, para tenerlo. como ferretero, digamos, Claro, ¿no? sí, Como muy bien, muy para bien. no perderlos nunca y más o menos defenderme en la vida sin ser Con esta Mr. Magoo. tecnología, ¿no? Con esta Claramente. tecnología que... Sí, no, está buenísimo, tiene efectos antibrillo. Uy, no me Veo digas. demasiado, veo rayos ¿Es X. antirreflex? ¿Es antirreflex? Ah, bueno. Es una locura, Esto. ¿no? Gastó un peso. Y mi digamos. último sueldo. Antirreflex, ¿no? Sí, que sí, quisimos en Buenos Aires está comprarle el buenísimo. antirreflex a la Peti y la liga con... No, compré el común nomás. Claro, Bueno, bueno, es lo mismo, en total. Bueno, doctor, ¿qué ha traído para hoy? Bueno, pensaba hablar del problema de la batalla por la capitalización de Buenos Aires. Uy, la batalla por la capitalización de Buenos Aires. Que es ¿De algo qué Buenos Aires? Gran Buenos Aires, de lo que Ciudad hoy- Autónoma de Buenos Aires, Claro, exactamente. Capital Federal, como se le decía antiguamente. Exactamente, es lo que vendría a ser hoy la capital. La capital. Incluso más chico era, en 1880 estamos hablando. 1880. Esto ocurrió, bueno, primero la historia, ¿no?, de esta ciudad de Buenos Aires es realmente la historia del país un poco también, o de una forma de ver el país, ¿no?, de una visión unitaria, como decía Martínez Estrada, es la cabeza de Goliat, ¿no? Es todos los caminos como en pulpo conducen a esa Roma argentina que es Buenos Aires, que fue, digamos, la capital del virreinato, y que Sí. después se quiso comer al país y en gran medida lo ha logrado. Claro, Lamentablemente. Dios atiende en Buenos Aires, como claro. todos saben. Dicen, claro, el refrán ese famoso refrán que dice, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Exactamente. Y bueno, desde la Revolución de Mayo, que se inició en Buenos Aires, después fue tomando... Siempre ha habido proyectos para sacar la capital de la capital, verdad, ¿no? O sea, sí. la capital del país o lo que es el gobierno, digamos, sacarlo de la capital y llevarlo, no sé, a Viedma en su momento, ¿se Exactamente, acuerda? el proyecto de Alfonsín, El de proyecto de Viedma. Alfonsín, pero Hubo- nunca Nunca prosperó. Hubo un primer intento de federalizar, de convertir en capital federal a Buenos Aires en 1826, un proyecto de Rivadavia, que fue resistido por la provincia, y después, bueno, viene toda la etapa de guerras civiles entre unitarios, federales, la etapa rosista. Se va ordenando la cosa hacia 1860 con Mitre. Los primeros gobiernos que yo tenía la regla mnemotécnica que le recomiendo a todos, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, son los primeros 3 gobiernos Mitre, Sarmiento. después de la unificación, porque Buenos Aires se ha habido por un lado y la Confederación por otro. Se reunifican después de la batalla de Pavón y digamos que Buenos Aires empieza a dictar los rumbos de la política nacional, ¿no? Sin embargo... Un intendente que se piensa gobernador, ¿no? Raro, ¿no? Sí. No, o sea, extraño, ¿no? Es como, Bueno, es que justamente si dijera que el intendente, no sé... Bueno, es que eso es un poco a donde queríamos llegar. Ah. Porque fíjense que bueno, esta idea, ¿cómo se resuelve la capitalización, la federalización? Claro. ¿No? No Se sé, resuelve ¿cómo se resuelve? primero con una ley de residencia a partir de 1860 en la que convivían el gobierno nacional y el gobierno provincial. Ah, mira. Entonces se habían considerado diversas opciones para la capital, como decíamos recién, Villa de Fraile Muerto, Rosario, Mire. San Fernando, Córdoba, Villa María, San Nicolás de los Arroyos. Claro. Incluso Sarmiento en su libro Argirópolis, que es muy surrealista, algún día quizá lo comentemos, había propuesto que Martín García fuera la capital, la isla Martín García. No sé por qué razón, pero a él le parecía que era un lugar interesante. Bueno. Después lo esto examinaré. Sarmiento lo dijo sobrio. No me animo
a decir. Era un personaje muy extraño, muy con respeto, pasional, ¿no? por supuesto. Nos dio la a un escuela. señor que quiso vender la Patagonia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es verdad eso? ¿De Sarmiento que quiso? Había un desinterés grande, pero hay que reconocer que interesante que lo llame desinterés, ¿no? Sí. Le estamos siendo suaves. Claro. Tenemos que ser políticamente correctos. Me gustaría, no sé si el año que viene usted, pero hablar de Sarmiento. ¿Cómo no? O sea, Sí, Dios mío. Que no es todo lo que nos contaron en la primaria. No, hay de todo. Una parte muy interesante. Es una persona muy interesante, un gran escritor. Vamos a decirlo así. Bueno, fue presidente. Fue presidente, claro. fue senador, sí, hizo muchas cosas, gobernador de San Juan. Claro. En fin, ¿Fue ministro de Educación? No fue ministro de Educación. No fue ministro no. Mira Pero tú. sí tuvo las iniciativas que llevaron a la ley de educación pública y gratuita. Bueno, dele. Y demás. Tarea para el próximo viernes, Sarmiento. ¿Vamos con Sarmiento? Vamos, ahí Me está, encanta. no adelantemos nada. Sí, no nos matan. Vamos adelante. Mientras la situación, digamos, Sí. de la ciudad era, digamos, incómoda en este sentido, como decíamos, convivían estos dos gobiernos, ¿no? El Sí. nacional y el provincial. Por ejemplo, el gobierno nacional residía en la actual Casa Rosada, Claro. el gobernador de la provincia en Moreno 134, que no queda tan lejos de ahí. El Congreso estaba en Victoria y Rivadavia, la legislatura en Perú 134 y así, ¿no? Las distintas O organizaciones. sea que de la eran provincia. vecinos. Eran vecinos, estaban pegaditos ahí, Claro. todos juntitos, Todos ¿no? juntitos, ¿no? Entonces, Algo similar pasa, ¿no? Porque bueno, en su Sí. momento cuando en algún momento... lo separaba la Plaza de Mayo, ¿no? Exactamente. Ahora Me acuerdo digamos que al gobernador de la ciudad de Buenos Aires se ha mudado para el lado de Parque Patricio, pero Claro. anteriormente tenía... Me acuerdo de la campaña electoral de la Rúa que decía estoy a 100 pasos de la Rosada. exactamente, ¿Te ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Exactamente. Lamentablemente llegó. Pero esa es otra historia. Bueno, esa en es fin, bueno, lo cierto algún es que día hablaremos de eso también. está terminando Ajá. el gobierno de Nicolás Avellaneda Sí. y había que solucionar el tema de la capital. Usted no me mire porque lo que No, estoy haciendo está- es muy asqueroso. es terrible. En las elecciones presidenciales de 1880 vence Sí. el candidato de la coalición de los partidos provinciales, que era Julio Argentino Roca, 37 años tenía Mira. cuando asumió. Ah. Y del otro lado estaba Tejedor, Carlos Tejedor, que era el gobernador de Buenos Aires. Carlos Y Tejedor. básicamente hay un choque de dos modelos de país, ¿no? Se enfrenta el Ejército Nacional con 3.000 hombres y la Guardia de las Milicias voluntarias de la provincia de Buenos Aires con 12.000, perdón. No querían que se federalizase Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no querían ceder los derechos de aduana. Que la aduana es como la soja del siglo XIX, digamos. Todos querían una tajada de eso, que era La lo único aduana, que entraba. claro. Entonces, La aduana parece que basi- siempre fue muy tentadora, ¿no? provincia, digamos, la provincia no quería soltar y Nación necesitaba recursos. Bueno, se dirime este resultado, ¿no? Mire usted qué lindo, qué lindo. Fíjense que ¿Quién gana? Gana, por supuesto, el gobierno nacional, si no, no tendríamos capital federal. Pero hubo 3.000 muertos, ¿no? 3.000 muertos. 3.000 muertos. Avellaneda había dictado un decreto para sentar las autoridades nacionales en la ciudad de Belgrano, mientras duraron los combates, que en ese momento era una ciudad, hoy Claro. es un barrio de la capital, De ¿no? la capital, exacto. Bien. Barrio de Belgrano, ¿no? Como era una maniobra ilegal, Sí. ¿quién aparece? La Corte Suprema. La Corte Suprema no quiso acatar y permaneció en Buenos Aires. No me ¿no? diga, Sí, Corte. siempre hubo tensión, ¿no? Para que no inventamos nada. La mayoría de los senadores y algunos diputados se instalaron con el presidente en Belgrano y en agosto el primer mandatario presentó el proyecto de ley de capitalización de Buenos Aires. En esta discusión Ujú. fue muy importante las ideas de Alberdi, que Claro. había esgrimido ya hace 20 años y fueron de mucho peso, ¿no? La Sí. ley de capitales fue de 21 de septiembre de 1880 y fue aprobada como la ley 1029. Se declaraba Buenos Aires capital de la República y se la ponía Sí. bajo control federal directo. Mire. Las autoridades provinciales pasaban a ser huéspedes hasta que decidieran la localización de una nueva capital provincial que va a ser La Plata, ¿no? La Plata. Ahí en la zona de Ensenada. Claro. Intervenía la provincia de Buenos Aires porque la legislatura no quería votar. La Constitución en el artículo 2 requiere que la legislatura a la cual, digamos, nombran como del territorio al cual nombran capital, de una ley provincial que digamos, permita eso también. No Ujú. solo se requiere la ley nacional. Entonces, como Claro. los legisladores porteños no querían votar la ley, bueno, los remueven, hacen una elección fraudulenta nueva No. con los diputados que estaban dispuestos a votar Claro. y ahí sí pasó la
pasó la ley finalmente, ¿no? Bueno, ahí pasó la ley, ahí pasó. Bueno, entonces se hablaba en los diarios La Tribuna Sí. y el Nacional, por ejemplo, Buenos Aires ya no es de los porteños, la tristeza, ¿no? El segundo diario ahora pertenece a los argentinos, qué vergüenza. Y pensar que también pertenece a los argentinos la gloria de la independencia de la bandera, había una chicana entre ellos, ¿no? Entonces queda oficializada la capitalización de la federalización de Buenos Aires con el gobierno de Roca, y por eso se dice que a partir de 1880 realmente es cuando existe el Estado Nacional tal cual lo conocemos, ya con nuestra capital, ya con todo asentado. Pero en el medio hubo 3.000 muertos, ¿no? Y Claro. siempre está la tensión con la capital federal, que es como un mundo aparte, y que decide cosas que después tienen repercusión nacional, ¿no? No me digas. Por ejemplo, el último de los debates es lo que hablábamos recién. ¿Qué estatus tiene la capital federal? Es un debate Claro. muy antiguo. ¿Y por qué tiene presupuestos mayores al de algunas provincias, no? O sea, Exactamente. es muy interesante. Hay dos temas ahí. Está por un lado la reforma del 94, de la cual participaron el actual presidente de la Corte Suprema, Rosati, quien tiene una interpretación sobre esto, que es la que se cita en el fallo, en la medida cautelar que hicieron hace poco la Corte. Y Sí. por otro lado, hay que recordar que prácticamente todo el mundo estuvo en esa constituyente, incluida Cristina, Néstor, Alfonsín, bueno, prácticamente todo el arco político estuvo en la constituyente del 94, así que no debería sorprenderles lo que está pasando ahora, porque lo que hace la reforma del 94 es generar un nuevo estatus jurídico para la capital. Claro. Sí, hasta ahí todo bien, ¿no? El nuevo estatus. Acá lo que se está hablando, y que hasta el momento está todo el mundo de acuerdo, que se le tenía que dar un porcentaje de la coparticipación por lo que representa. Vía decreto, Sí, Mauricio Macri, el presidente de la Nación, le agregó otro porcentaje que no se sabe por qué. Dice que por el pase de la policía Exactamente. de la ciudad, Las facultades. las facultades, ¿no? Sí. Pero que realmente excede mucho más a lo que sería el funcionamiento ¿no? Claro. Incluso elevando el porcentaje por arriba de algunas provincias que dicen, pará, ¿por qué si estos viven Sí, 2 millones, yo tengo 4 y cobro la mitad que él? ahí tenemos el problema de la coparticipación, que también la Constitución del 94 les pidió a los legisladores que resolvieran. Porque no Tiene es que ser el gobierno no le ha dado coparticipación, Claro. le ha dado la coparticipación. El problema con la coparticipación es que es totalmente arbitraria. No hay ningún Claro. índice para determinarla, y está basado en una ley de 1988 en 1980. que decide básicamente a dedo el Poder Ejecutivo cuánto le da a cada uno, sin ningún criterio objetivo. Sin ningún criterio. No solo para Cava, para todo el país. Es más, hay provincias como como en Santa Cruz, porque Santa Cruz tiene petróleo, tiene plata, tiene oro, tiene, bueno, y en algunos casos recibe menos coparticipación que provincias que no tienen ningún material sobre su suelo, digamos, ¿no? Ahí entra el principio de la equidad federal, digamos. Se supone que las provincias que tienen más recursos comparten esos recursos con el resto Con el resto que no generar tiene, para generar algo de equidad. Pero Exacto. bueno, viste cómo es. Sí, sí. Se cambió por decreto, como bien decías, el tema de la ¿Qué se extrae participación. de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? Bueno, comercio, la Comercio. sede es muy importante, es el lugar más... Está la aduana, sigue estando la aduana, Sigue estando, todo pero- pasa por ahí. pero la aduana los es grandes nacional. bancos... ¿Es nacional? ¿O es de la ciudad? Sí, la aduana es nacional, pero está en territorio de Capital Federal. Por eso es interesante ver qué estatus tiene la ciudad, ¿no? Es, por un lado, no es una provincia, y esto lo dice Rosati en un artículo del 2000, que si el gobierno lo hubiera leído ya sabría cuál es el resultado de la sentencia, pero estamos improvisando todos los días. La verdad es que el tipo lo dijo muy claro: la ciudad de Buenos Aires es una ciudad constitucional federada. Y eso es lo que aparece en la medida cautelar y es lo que va a aparecer en la sentencia. Y va a ganar este juicio la ciudad, no por la reta, que también influye, y obviamente la Corte Suprema tiene una posición contraria al oficialismo, es bastante evidente, pero sino por razones jurídicas. Claro. Y este juicio empezó en el 2020. Así como Macri por decreto le dio más coparticipación, Alberto por decreto le quitó la coparticipación porque estaba presionando la policía bonaerense en ese momento, en diciembre del 2020, por un aumento de sueldo en plena pandemia. Entonces todo se improvisa. Nadie lee, nadie argumenta.
Y ahora Claro. tenemos este problema, que ya se veía venir desde 2020, no hacía falta ser un genio, digamos, no hay. Se ve que el departamento de legales de la Casa Rosada se durmió la siesta, porque esto iba a pasar, era matemático. ¿Y por qué iba a pasar? Porque el presidente de la Corte Suprema dio su fundamento en un artículo de la ley del 2000. Si alguien leía ese artículo sabía cuál era el resultado de esto. Ujú. No es lo que dice ese artículo no es una provincia, pero tiene capacidades de provincia. Pero entonces, como uno, está bien, por decreto vos le das un porcentaje mayor de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que andás a ver si se lo merece o no. Pero ¿cómo haces entonces para sacárselo? Porque si se lo diste por decreto, no se lo diste por ley. ¿Con Bueno, otro decreto o no? ese es el Evidentemente problema. No, porque vos decís, Ahí es lo donde- llevo a la justicia y la justicia me termina dando la razón a mí. Sí, fíjense que lo que se discute, lo que dice la Corte es algo bastante menos extremo de lo que se dice en los medios, tanto de un lado de la grieta como del otro. Es una medida cautelar, no resuelve el fondo para Claro. empezar. Es el primer punto. Segundo, lo que había dado Macri por decreto era 3.50. Ujú. Lo que la Corte dice es, mientras se va resolviendo y dado que los gastos persisten y tiene adquirido compromisos por estos años, le damos 2,92. Es decir, es menos de lo que le daba Macri. Sería como un punto intermedio, digamos, de coparticipación. Antes era 1.4. Era 2% era? casi, sí. Sí, Claro. es un 1% más, El que 1%. se puede discutir. ¿Por qué se tiene que discutir eso? Porque no hay una ley de coparticipación federal. Los señores legisladores están durmiendo la siesta nuevamente, en vez de hacer su trabajo y ponerse de acuerdo, todas las provincias, en una ley racional, que tenga algún criterio objetivo para saber por qué le damos esto a esta provincia y por qué no, por qué se distribuye equitativamente o no, y no que no sea a dedo y por decreto en todos los gobiernos, del signo político que sea. Ese es el problema de fondo. Eso no lo puede resolver la Corte Suprema, porque la Corte Suprema, más allá de su orientación política, no es ejecutivo ni legislativo, no hace la ley ni los decretos, solo juzga sobre la constitucionalidad de eso. Cuando ya el problema está, la Corte no inventa el problema lo inventa Macri y Alberto Fernández. Claro. Y no lo resuelve ninguno, y los legisladores, mientras tanto, no hacen su trabajo. Ese es el problema de fondo. ¿Está bien que se le pague en bonos? En realidad, la medida cautelar dice que no, porque el mecanismo de la coparticipación es automático y es por transferencia desde el Banco Nación a las cuentas de las provincias, en este caso al equivalente a una provincia en algunos aspectos, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Debería hacerse de otro modo. Debería hacerse como se hace en todos los casos de coparticipación, porque si no, no podés pagar directamente los gastos corrientes, que es lo que hacen las provincias con el tema de coparticipación. Sería un incumplimiento más. La defensa del gobierno dice, bueno, nosotros pedimos un recurso de revocatoria y eso implica que todavía no estamos incumpliendo, porque el problema es que Alberto Fernández quedó por improvisación en una encrucijada. Por un lado, si desacata un fallo es un delito penal. Y encima él es el presidente, ¿no? Claro. No es cualquiera el que fallaría, digamos. Por otro lado, si no, digamos, si obedece el fallo, podría ser pasible de la malversación de fondos, otro delito penal. Porque estaría, digamos, cambiando los destinos de ciertas partidas que ya estaban previstas en el presupuesto. Pero también... Sí, el presidente ayer dijo, digamos, que la solución es pedir al Congreso ampliar el presupuesto 2023. Claro, una sesión extraordinaria, sentarse y discutir esto y ir pensando un proyecto de coparticipación que sea un poco sensato y que tenga algún criterio objetivo que sea transversal a todos los gobiernos. Eso por ahí es pedir mucho en Argentina, pero sería la solución real a este problema. Porque todos los culpables anteriores, digamos, la Corte Suprema es arbitraria en alguna medida para lo que decide, pero decide algo porque el poder político se sentó a dormir y no se le ocurrió nada. Claro. Entonces uno se pasaron la pelota a los otros y bueno, no quedó más remedio que decidir algo. Los jueces no pueden no decidir, es una obligación que tienen, entonces van a fallar. El gobierno sabía cómo iba a fallar. Fallaron rápido. Bueno, 2 años, con una medida cautelar y no sobre el fondo. No es un tiempo, digamos, tan rápido si lo pensamos un poco, porque durante 2 años casi completos la Ciudad de Buenos Aires no tuvo esos recursos. Y ahora tampoco los tiene porque están en esa pelea de los recursos. O sea, de nuevo, lo que veo yo es una gran improvisación y desde el punto de vista jurídico el fallo no tiene muchas fallas, digamos, es técnicamente
razonable porque implica pensar qué es lo que es la ciudad de Buenos Aires a partir de la reforma del 94. Claro. Y eso es muy claro, es una ciudad que tiene una provincia, que tiene características de provincia, por ejemplo, envía senadores al Congreso. Claro. Un municipio no envía senadores al Congreso. Y a la vez tiene ciertas características municipales. Entonces es un híbrido, pero la Constitución dice que tiene el mismo derecho que una provincia. Exactamente. Entonces, lamentablemente, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en una ley de coparticipación que establezca los criterios para definir por qué tal provincia recibe tal coparticipación federal, ¿no? Claro, y a su vez blanquear en esa misma ley los ATN, ¿no? Los aportes del Tesoro Nacional, que es una caja negra que todo el tiempo mueve plata a discreción a partir de lo que es la jefatura de gabinete, que eso no, tampoco está controlado. Y a través de eso se compensan muchas veces las diferencias de la coparticipación, ¿no? O sea, te doy, bueno, tanto por tal cosa, y es un toma y daca que la verdad que genera estos problemas, ¿no? O sea, uno no puede quejarse si dejó pasar el problema, no lo vio, y qué se esperaba que dijera la Corte Suprema. Y sí, iba a fallar en contra del gobierno, obviamente. Claro. Era una posibilidad, por lo menos había que tener esa posibilidad en mente para generar un tipo de solución, ¿no? Porque finalmente se están discutiendo recursos que son de todo el país y deberían ser equitativamente repartidos federalmente, ¿no? Pero también en el fondo está la historia de Argentina que nos dice Buenos Aires es el lugar donde atiende Dios, digamos. Claro. Ahí está la Corte Suprema, ahí está la Casa Rosada, ahí está la Legislatura Nacional y bueno, ellos son los que deciden los destinos de nuestro país. De hecho, los mismos candidatos que se postulan a gobernador de Buenos Aires viven, o a intendentes muchas veces, viven en la misma capital. O sea, es como una contradicción histórica que viene de por lo menos 150 años y cuya resolución me parece que implica pensar un país un poco más seriamente, ¿no? Claro. Porque si no te van a saltar estos problemas todo el tiempo. Por ejemplo, ahora tenés la medida cautelar y vas a tener el fallo a mitad del año que viene. Claro. Vas a tener el fallo. Bueno, que se arregle el próximo. Pero justo en plena campaña, corrida bancaria mediante, presión inflacionaria, entonces te va a saltar todo junto y ahí, qué malos que son los de la Corte Suprema. Bueno, está bien, puede que sean malos, puede que tengan una orientación política como todos los jueces, No pero... creo, pero ¿cómo? Sí, es así. ¿La Corte Suprema tiene una orientación política? Claramente, sí, es antioficialista en este caso, sí. Por lo menos en estas cosas. Pero no ayuda mucho la torpeza, digamos, del gobierno nacional, ¿no? Podrían haber discutido esta posibilidad dentro del propio proyecto de presupuesto, por ejemplo. Porque esto le genera un problema con todas las metas del FMI también. Porque de golpe tenés un cambio discrecional de muchos miles de millones de pesos que tenés que explicarle a nuestro querido papá del FMI por qué estás haciendo eso. Si no, no te aprueban las metas trimestrales. Si no te aprueban las metas trimestrales, entras en un terreno de corridas bancarias, de corridas cambiarias. Me pregunto, ese dinero, como dijeron algunos medios de comunicación, ¿le arruina la campaña si no se lo dan? No, en realidad técnicamente no. Bueno, puede ser utilizado para campaña política. Bueno, esa es otra historia, no voy a decir nada al respecto. No, usted no, lo dijeron los medios de comunicación, sí. que le arruinaba la campaña política sin claro, ese dinero, no crea. En el momento en que surge el tema, como hay un susto, digamos, y no lo tenían aparentemente previsto, a pesar de que el juicio tiene más de 2 años, y de que hay un área técnica, legal, hay gente que se supone que le pagan para leer estas cosas y estar atento a los juicios, pero no, ellos están mirando el partido. Más allá de eso, lo que se hace inmediatamente como reflejo es poner la lucha entre unitario y federal. O sea, esto es el centralismo porteño malvado que quiere apropiarse de los recursos del resto de las provincias. En realidad, técnicamente no se apropia de ninguna partida de las provincias. Se apropia de el resto que queda para nación. Entonces no saldría de ahí. Pero la discusión es que aún así, como están muy trabados, porque lo que está pasando ahora en el gobierno nacional es que tenemos partidas y la asignación de esas partidas. Entonces, la partida te la dan, por ejemplo, a un ministerio o a una... Pero después no te baja la plata, no te la depositan. Entonces, ahí es donde Massa está apretando y haciendo el ajuste.
Y si está en esa política, que te muevan miles de millones de pesos, es probable que toque el tema de las ATN, el tema de la velocidad en que bajan esos recursos. Entonces sí, es verdad, indirectamente, aunque no técnicamente, va a afectar a las campañas. Pero yo creo que también ahí hay una gran falta de proyección, porque el año que viene vamos a ver qué pasa. Bueno, los escenarios son bastante catastróficos los que se manejan. No creo, y no creo que... No sea tan pesimista. Estuve haciendo el experimento de leer a los analistas, digamos, los gurúes y demás. No lea. Y le puedo asegurar que no encuentro un solo escenario optimista mundial usted o nacional. Es pesimista. Usted es un pesimista. Es verdad. Así nos va por gente como usted, ¿vio? Así nos va. En fin. Bueno, todavía no empieza el año que viene y ya usted... Ya estoy tirando mala onda. Me tomo un café. Tómese el café frío ese que ya está frío. Bueno, muy bien, como siempre un placer recibir al doctor Ferro y su columna histórica jurídica aquí en el aire de Peligrosa Siesta por la 88.1.